Vamos a considerar en Génesis capítulo 37, verso 32. Voy a cruzarlo con una expresión que está en Génesis capítulo 48, 11 y despuésito Salmo 77, capítulo 2. Esta es una situación que es a raíz de algo que me compartió Roja esta semana pasada, que para mí fue de mucha fortaleza y me dejó pensando, y se los comparto también, se los extiendo. Hay una historia allí y yo les recomiendo que lean desde Génesis capítulo 36, 35, 37, todo, hasta el 50. O sea, realmente la historia es muy extensa, no podemos tomar más tiempo, solamente quiero resaltar un punto. Para ponernos bien en el contexto habría que leerlo todo. Yo les voy a mencionar algunos puntos de una situación que se da, que de alguna forma se repite o se puede repetir en nosotros o alguien a nuestro alrededor. La intención es que podamos reconocerlo, fortalecernos y en todo caso fortalecer a alguien más. Bien, la historia inicia en el 37.1, pero me la voy a brincar. Vamos a arrancar en Génesis 37.32. En una ocasión está este personaje, Jacobo. Este personaje salta en un momento, es un hombre de aproximadamente 98 años, pero no perdamos de vista la realidad sociológica. A los 90 años era una persona fuerte, no comía lo que nosotros comemos, no vivía como nosotros vivimos, no tomaba lo que nos tomamos, no estaba en el sillón viendo Netflix. Este es un personaje como los de la época, que a los 80, 90 años conquistaban montañas, conquistaban reinos. Grandes proyectos de Dios se los encomendaba a estas personas, porque no tenían la mentalidad de pronto de nosotros o la forma de vida. Entonces una persona entera, quiero que lo veamos, una persona entera y con capacidades todavía. En algún momento él está en su casa, donde esté, y llegan con una mala noticia. ¿Sí? Él tiene al menos 12 hijos, que luego nosotros conocemos como 12 tribus. Este hombre es el nieto de Abraham, el padre de la fe. Abraham, padre de la fe, Isaac y luego Jacob. Este personaje dice en el verso 32: y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Habría que leer, por eso digo, hay que leer antes. Este hombre tenía varios hijos, uno de sus hijos era de alguna manera su preferido, que pudiéramos verlo mal, pero ahorita vamos a permitírselo. Este hombre tenía todas sus esperanzas puestas en este hijo y a él le regaló una túnica que resaltaba por la de todos los demás. Sus hermanos tenían envidia de él y procuraban de alguna manera hacerle daño. Y un día llegan y le dicen: oye, esto hemos hallado, la túnica que tú compraste, la túnica que tú le diste a tu hijo, esto lo hemos hallado. Verso 33, y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Le llevan una túnica ensangrentada y le dicen: encontramos esto, y él lo ve y dice: sí, la reconozco, es la túnica de mi hijo, alguna mala bestia lo lastimó, alguna fiera lo encontró en el camino y lo despedazó y lo mató. Y él se queda con la idea de que José estaba muerto. Los animo, lean la historia. Y no, José no estaba muerto. Sus hermanos que le tenían envidia, y sus hermanos que no podían verlo, y sus hermanos que no estaban de acuerdo con él, lo secuestraron de alguna forma y lo vendieron como esclavo. Se deshicieron de él, no lo mataron, se deshicieron de él y lo vendieron como esclavo. Pero a su padre llegaron y le dijeron: oye, encontramos esta túnica llena de sangre. Ellos la llenaron de sangre de un chivo y se la entregaron. Aquí está. Y él creó escenarios. Él se puso a crear escenarios. Le dijeron una mentira, porque fue una mentira, y él se puso a crear escenarios. Él no dice: bueno, a lo mejor algo pasó, a lo mejor corrió, a lo mejor está herido, por ahí vamos a buscarlo. No, él en automático dice: mi hijo fue muerto. Verso 34, entonces Jacobo rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo al Seol. Y lo lloró su padre. Es un hombre que en ese momento, de alguna forma, una parte de él muere y él decide dejarse morir.
pierde toda esperanza, pierde todo ánimo, pierde toda ilusión, no vuelve a emprender nada, tú no lo vuelves a ver, tú continúas leyendo la historia, por eso le decía, váyanse hasta el 50 y van a ver que a partir de ahí tiene muy poca participación. En algún momento conquistó, en algún momento logró, en algún momento desarrolló, pero a partir de ahí él empieza a venirse abajo. Emocionalmente no tenía capacidad de hacer las cosas, no tenía disposición, una parte de él murió y es entendible. Como sociedad, como personas, es lo peor que nos puede pasar. No tenemos nombre. Cuando alguien pierde a su esposo o su esposo, le llamamos viudo o viudo. Ese es el adjetivo que utilizamos. Cuando alguien pierde a sus padres, le llamamos huérfano. Pero cuando alguien pierde un hijo, no tiene nombre. Al menos en el español no hay un nombre. No nos hemos atrevido a ponerle nombre. No hay una palabra, no hay un adjetivo, no hay algo que pueda encerrar o contener todo lo que significa para alguien perder un hijo. No se puede, es innombrable, literalmente no tiene nombre. Bueno, eso es lo que le estaba pasando. Bueno, eso es lo que él creía que le estaba pasando. Porque te repito, si te vas a la historia vas a ver que no era así. Que José no había muerto, que José no estaba muerto, pero él creía que sí estaba muerto. Él creyó una mentira como verdad y empieza a vivir una mentira como verdad y empieza a determinar su estado de ánimo, está determinado por una mentira que él creyó que era verdad. Y allí es donde tenemos esa similitud. Hoy más que nunca tenemos muchísima desinformación. Nunca habíamos tenido tanto acceso a la desinformación, o nunca antes había llegado a nosotros tanta desinformación. Vivimos una época donde las cadenas de televisión de alguna manera filtraban, o tenías editores, donde los diarios en algún momento tuvieron cierta ética y no permitían que una mala información llegara, y si había una mala información se disculpaban y era todo un acontecimiento. Un diario que publicara una noticia falsa era todo un acontecimiento. Hubo una época en la cual los políticos renunciaban si se encontraban ante una mentira. Hoy no, hoy abiertamente se miente y todos los rumbos de una nación se determinan por una mentira. Las redes sociales, ni qué decirlo, abiertamente tiene redes sociales dedicadas totalmente a la desinformación. Hay periódicos dedicados totalmente a la desinformación, justificados en él. Es una broma. Muchísima gente sube a las redes sociales tantas cosas que se han dicho en este último año y que vivimos. Y el asunto es que a veces algunas mentiras las tomamos como verdad y empezamos a comportarnos como verdad y a conducirnos por verdad. Discusiones se provocan en la familia porque hay quien está mintiendo y llega a mentir a nuestra vida. Eso es lo que estaba pasando en la vida de Jacob. Había una mentira, alguien malintencionado sin duda provocó una mentira, pero él la vive como verdad. Entendible. No es el primer padre que pierde un hijo. Digo, no lo perdió. Pudiéramos referirnos a Job. Job en algún momento le tocó perder, y Job es contemporáneo a estos patriarcas. La actitud de Job es muy diferente. Job emocionalmente es entendible, se viene abajo, entra en un estado de luto, por supuesto, pero Job dice que no, dice la Biblia, que no toma despropósito. Bueno, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Pero Job es un hombre de fe. Te voy a mencionar a Abraham. Abraham en algún momento le dijeron, pon a tu hijo y entrega a tu hijo. Y él accede, no que no amara a su hijo. Pero en Hebreos dice que estaba entendido que a final de cuentas Dios se lo iba a devolver de alguna forma. Y Job se conduce creyendo en Dios. Y Abraham se conduce creyendo en Dios. No pierde la esperanza. O te diría, yo no pierde la fe. Porque la esperanza es válida, pero más correcto. Si no pierde la fe, él no pierde la fe, independientemente de las circunstancias, independientemente de lo que le rodea. Jacob sí. Dicho con todo respeto, pero Jacob no es un hombre de fe. Es un patriarca importante, pero no tiene esas características. No es un hombre, se deprime. Cuando habla acerca de él, y les animo que lean todo el capítulo, en el 37-35 dice que él no quiere ser consolado. Él no quiere que lo consuelen. No acepta el consuelo, no permite que le ayude. Él no quiere salir de su estado de ánimo. Él abraza la depresión, él abraza la tristeza, él abraza la amargura, porque hay quien aunque suene raro, la termina defendiendo. Y no quiero sonar insensible, pero la amargura es un pecado, es un error que me distancia. Y desde cierta perspectiva, con todo respeto lo digo, la depresión, si bien es una enfermedad, pero también es un pecado. Porque puede llegar un momento que no buscas salir de ahí.
que a quien hasta la procura, y no intencionalmente, no quiero ser insensible, pero oye, deja que te ayude, no, deja que te ayude, no. Y él expresa, yo no quiero ser consolado. Más adelante en el 42:36, cuando le pregunta, él dice, contra mí son todas estas cosas. Él expresa eso, él dice, todo esto que está pasando es contra mí. Y les dice, van a hacer descender mis canas con dolor a la sepultura. Durante 25 años, porque si vas leyendo la historia te vas a dar cuenta que en algún momento José se revela a él y sabes que no estaba muerto y andaba de parranda. Pero 25 años en un estado de tristeza, 25 años viviendo una mentira como verdad. Cuando le preguntan acerca de tu vida, oye, ¿cómo ha sido tu vida después de todo esto? Él dice, pocos y malos han sido los días de mi vida. Él describe su vida como una vida triste, como una vida mala. ¿Cómo ha sido tu vida, Jacob? Mala ha sido mi vida. Oye, qué lamentable que digamos de nuestra vida. No, tenemos buenos momentos y malos momentos, pero principal, no malos. Él describe su vida como algo malo. Todo porque en algún momento alguien malintencionado le contó una mentira que él creyó como verdad. Claro, tenía todos los elementos para creerlo. Bueno, vamos más allá. Todo porque no entendía que todas las cosas ayudan para bien. Porque congeló su vida en ese momento. Porque no le permitió a Dios. Porque no buscó a Dios para encontrar consuelo, fortaleza, ánimo. David también perdió un hijo. David también, no, de hecho no uno, hasta 2 o 3. Pero cuando pierde un hijo, él llora, sufre, también entra en un estado de depresión entendible, de tristeza muy entendible, pero es que hay 2 formas de llorar, y la Biblia describe que hay 2 maneras de llorar. Pablo en algún momento dice, no lloren como los que no tienen esperanza. Cuando no tenemos esperanza, cuando no tenemos ánimo, cuando no tenemos la fe puesta en Dios, las lágrimas, no hay una solución, no hay una respuesta, no hay un más allá. Ahí termina nuestra vida. Nuestro cuerpo sigue viviendo y el corazón sigue latiendo, pero ahí termina nuestra vida. Ahí terminó la vida de Jacob. A los 89, 90 años terminó su vida. 25 años después se vuelve a topar con José. La historia de José es muy diferente. José pasó de un estado de privilegio y a posición y es un personaje ejemplar y determina el rumbo. Cuando le preguntan a José lo que está pasando en el 45:5, dicen, oye José, ¿y todo esto que pasó? Dijo, es para preservación de vida que Dios me envió delante de ustedes. Fue vendido como esclavo y estuvo en prisión y salió de prisión y estuvo en un lugar y dice, todo esto es para vida. Mientras Jacob por un lado está diciendo, esto es para muerte, no quiero ser consolado, nunca más voy a salir, esto es para vida. José dice en el 45:8, dice, no me enviaron ustedes aquí sino Dios. Esto que pasó, Dios lo permitió. Esto que pasó, Dios lo provocó. Es lo que dice José. Él no ve, no es que no hay algo malo alrededor, es que no se determina. Más adelante en el capítulo 50, en el verso 20, él dice, todo lo que vemos hoy ha sido para mantener vida en mucho pueblo. ¿Qué idea tenemos? Vaya, no tenemos idea de lo que está pasando. No tenemos toda la información, no tenemos todo el panorama. Nunca lo vamos a tener, no sabemos lo que Dios está provocando. Eso que estaba sucediendo, Dios estaba adelantado 25 años a su tiempo. No era algo malo. Jacob ya había tenido un sueño. Jacob ya había hablado con Dios. Dios ya se le había revelado. Dios ya le había dicho que iba a haber una nación grande y que iba a haber una nación fuerte y que habría de estar con él. Pero cuando llegaron las malas noticias y además mentiras, se le olvidó. Se le olvidó que él había hablado con Dios. Se le olvidó que Dios había hablado con él. Se le olvidó que Dios había enviado un mensajero. Se le olvidó todo lo que Dios había hecho en su vida. Por eso le menciona a Job, que Job en algún momento dice, no, me duele, pero mis lágrimas no son como las que no tienen esperanza. Les dice, hay 2 maneras de llorar. El que llora como que no tiene esperanza. Y ya dice Pablo, no lloren como los que no tienen esperanza. Porque hay un dolor y una tristeza, pero la esperanza es fortaleza y nos recupera.
Y aquí no hay quien se queda ahí. Y Jacob se quedó ahí 25 años en un estado de tristeza, creyendo una mentira determinado. El mensaje es: oye, José, Jacob, José todavía vive. José todavía vive. Lo que Dios dijo, no lo ha olvidado. Lo que Dios prometió para nuestra vida, Dios no lo ha olvidado. Lo que Dios prometió para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros yernos, no lo ha olvidado. Lo que Dios ha dicho en nuestra casa, Dios no lo ha olvidado. Los sueños siguen ahí, los proyectos siguen ahí, las promesas siguen ahí. Ahí seguían, solamente que Jacob no sabía que ahí seguían. Dios estaba operando y él no sabía que Dios estaba operando. No había necesidad de que estuviera en ese estado emocional, pero era un hombre sin fe. Y cuando perdemos la fe, aunque Dios esté obrando, aunque Dios esté obrando, aunque todo indique muerte, recién empezamos en lo que recordamos como Semana Santa, y cuando volteas al cuadro, al momento de la cruz, el momento de la crucifixión, no hay momento más triste para la vida de los discípulos que ver en una cruz a su maestro clavado, desangrándose, muriendo. Y era para vida, era para resurrección. Había de regresar y se los había dicho, y sin embargo su estado emocional es triste. Judas va y se suicida. Podía haber buscado al maestro y el maestro lo iba a perdonar, iba a reconstruir, pero él no sabe reconocer. Él se determina por lo circunstancial, por lo que ve. Si tú técnicamente, a Jacob nunca le dijeron que su hijo estaba muerto, Técnicamente sus hijos nunca le dijeron, malos hijos sin duda, malos hijos, pero nunca le dijeron: oye, ¿sabes qué? Se murió José. Nunca le dijeron. Crearon un escenario y le dijeron: mira, aquí está. Y él solo se puso a crear lo peor. Tengo una discusión con mi esposa, permanente, porque cada que hay una ambulancia, le digo: oye, espérame, ¿todas las ambulancias son para ti o qué? Déjale una a los demás. Todo es que hay ambulancias, oye, ¿dónde estás? Espérate, digo, somos 1 millón de personas, aguanta, no todas son para ti. O sea, tienes un pensamiento muy trágico. Entiendo tu preocupación, pero espérate. O sea, ya te pusiste a crear escenarios. No contesta el teléfono y es que si no contestó, y seguramente ya pasó, ya en tu mente ya se murió, pero en tu mente, nada más en tu mente. En la vida real estás respirando, comiendo y viendo la tele. Tú ya creaste Jacob creó un escenario. Sí, hubo una perversión en ellos, mancharon su túnica de sangre. Le dije: mira, aquí está. Pero él fue el que dijo: mi hijo José ha muerto, una vez te lo devoró, nunca más. Ni el intento hizo por decir: a lo mejor está vivo, vamos a buscarlo, no hay un cuerpo. Mientras no hay un cuerpo, no. Él crea un escenario y acepta una mentira como verdad y vive una mentira como verdad que lo deja en un estado de tristeza por 25 años. A los 25 años se calcula que se da el encuentro, lo vuelven a ver y lo abraza y llora. En el Génesis 48, capítulo 11, les decía, viene una expresión: y dijo Israel, o Jacob, porque también es su nombre, y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Se vuelve a encontrar con él, ahora con hijos. No pensaba ver tu rostro, y no solamente veo tu rostro, sino que lo veo acrecentado, y veo a tus hijos, y veo a tu descendencia, y yo ya no lo pensaba ver. No pensaba que Dios pudiera cumplir sus promesas, no pensaba yo que esta empresa volviera a salir, no pensaba yo que la situación económica fuera a mejorar, no pensaba yo que yo me volvería a enamorar de mi esposa. Pero sí, no pensaba que sí se puede volverte a enamorar y amarla más que antes. No pensaba yo que la situación con mis hijos fuera a mejorar. Tantas cosas que ya no consideramos, y no las consideramos porque hemos creído mentiras. Porque el diablo es padre de mentira. Porque Dios tiene cosas buenas para nosotros y para nuestra casa y para el proyecto de vida. Dios siempre se anticipa. Y la promesa de Dios de cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y ser salvo es ser librado, ser guardado, ser protegido, y nada contrario a sus planes habrá de suceder. Pero a veces no andamos con gozo ni con ánimo, no andamos con esperanza. Pues no estás viendo cómo están las cosas. Pues ¿cómo están? ¿Cómo las veía Jacob?
Oye, Jacob, ¿por qué no tienes ánimo? Pues no estás viendo cómo están las cosas. Pues no las estoy viendo, pero tú tampoco las estás viendo. Y tú no estás viendo todo lo que Dios está provocando. Y esa situación era para vida de muchos. No solamente de su casa, sino de todos alrededor de su casa. Mucho pueblo fue guardado. Cuando le preguntan a José dice, mira, ustedes pensaron mal contra mí. Sí, es cierto que hubo una mala intención. Hubo una mala intención, pero esa mala intención Dios la convirtió en algo bueno. Sí es cierto que hay desinformación, sí es cierto que hay malas noticias, sí es cierto que la economía, sí es cierto que el partido gobernante, sí es cierto que es, sí es cierto. Pero para sus hijos, Salmo, Génesis capítulo 50, dice, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Sí, hay cosas que son malas, provocadas por malos, pero para Dios, no para sus hijos. Aún lo que pudiera estar provocando la maldad es para bien. Dios lo convierte en algo bueno. ¿Cuál es el mensaje? Hey, José vive, pero 25 años después llega y le dice, José vive. Entonces infartó al Señor. Venga, los más fuertes. José vive. Pero ¿sabes qué? José siempre vivió. José nunca estuvo muerto. Cuando las cosas toman rumbo fíjate, y Dios estaba, sí, pero Dios siempre ha estado. Y Dios me libró, es que Dios siempre te ha librado. Todo parecía indicar mal, pero al final es que todo el proceso, Dios es el Dios de procesos, y Dios es el Dios que nos acompaña, y Dios es el que está con nosotros, y se duele con lo que nos duele, y celebra con lo que nosotros celebramos. José está vivo, pero José siempre estuvo vivo. Es que nunca se lo dijo, bueno, es que a lo mejor no se lo podía decir. Operativamente hablando me entienden. Operativamente hablando no es como si tomaras tiempo para decirle al empleado, oye, mira, voy a pagar impuestos y regreso, y voy al banco y regreso, pero tú, sabes que tú, esta es tu área, esa es la mía, no ten confianza. Próximo viernes, sábado, ahí va a ser tu nómina depositada. Tú haz lo que te corresponde, yo hago lo que me corresponde. Oiga, patrón, ¿y cómo le va a hacer para que mi nómina? Espérame, esto, ya, o sea, no te puedo contar, hombre, no es información que no necesites, pero ten confianza. Ten confianza. José vive, sí. Fue una buena noticia. Que llegó 25 años después de estar en un estado de sufrimiento innecesario. Sí. Yo sé que el final es bueno. Y a veces sabemos que el final es bueno. Pero el trayecto también lo puede ser. El trayecto también puede ser bueno. Otros altibajos seguramente. Pero el trayecto también puede ser bueno. Cuando tenemos confianza en Dios, cuando tenemos fe, cuando tenemos disciplina, cuando, ya les he dicho que fe está más asociado a disciplina que a creer, cuando nos mantenemos en la disciplina del camino de la cruz, independientemente de las noticias. Las noticias para Jacob eran malas y no era cierto. ¿Qué de lo que nos dicen a nuestro alrededor realmente es verdad? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es el único que puede ser realmente confiable. Dice una expresión, en Dios confiamos, todos los demás traigan datos. De todos los demás voy a dudar, pero no de la palabra de Dios. Y aquí era al revés. Jacob duda de lo que Dios le dijo y le da crédito a lo tangible, la túnica. Todos los indicadores de muerte. Y sin embargo, era para vida. Este año pareciera que tiene muchos indicadores de muerte, pero ha sido para vida, para sus hijos es para vida. Porque ya les he dicho que aún cuando estamos en Dios, si partimos, mira, es para bien. Es para bien de los que aman a Dios. Salmos 77:2. Salmos 77:2. Es un salmo, un poema, una canción que escribe David en un estado de mucha tristeza, que tuvo diferentes motivos para experimentar tristeza. Y luego viene algo ahí. Dice el Salmo a partir del verso: al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Igual que Jacob,
Tampoco quería ser consolado. Rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Verso 10. Dije, enfermedad mía es esta. Enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Cuando está en un estado depresivo, tristeza, dice, Dios ya me dejó, Dios ya me dejó, Dios ya me dejó. Enfermedad mía es esta. Esto me lo estoy provocando yo. Yo me estoy haciendo daño a mí mismo. Entiendo que los demás me quieren hacer daño, pero yo se los permito cuando creo sus mentiras o cuando me determino por sus mentiras. Enfermedad mía es esta. Y dice, traeré a la memoria los años de la diestra. Me voy a acordar de todas las veces que Dios me ha librado, de todas las veces que me ha guardado, de cómo durante 365 días hubo alimento en mi casa, de cómo todo tiempo tuve para sacar adelante las colegiaturas de mis hijos, de cómo en todo momento no hubo falta de ningún bien, porque no hemos tenido falta de ningún bien. Me voy a recordar que todas las cosas ayudan a bien y todo es para beneficio. Dice la palabra de Dios que junto con la prueba vendrá la salida. Y que no me va a dejar ser tentado o probado o ponerme en una situación más allá de mis fuerzas. Me acordaré de lo que Dios ha hecho por mi casa. Haré memoria de sus maravillas antiguas y meditaré en todas sus obras. Meditar es tenerlo en la mente, A veces tenemos en la mente el dicen y 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 la noticia y la noticia. No hablo de no estar enterados, hay que estar enterados para tomar decisiones prudentes, pero lo que voy a meditar es lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Dios ha hecho. Pues en otros tiempos, sí, Dios ha estado y Dios habrá de estar, porque su brazo no se ha cortado y Dios nos está haciendo más débiles. Nunca. Y nosotros no nos hacemos más débiles. Es bien interesante, ya termino. Es bien interesante cómo estuve leyendo acerca de la fuerza. Ahora que dejamos de ir a los gimnasios y todo eso. ¿En cuánto tiempo se pierde la fuerza? Porque te puede tomar 3-4 meses lograr algo, desde la perspectiva de un músculo. No sé, lograr hacer un 5-10 kilómetros, a lo mejor toma 2 meses, 2 meses y medio. ¿En cuánto tiempo se pierde? A partir de los 7 días y empiezas a perder un 10% de tu fuerza. Es muy exponencial. Y a las 2 semanas un 30%. Y a las 4 semanas ya perdiste un 40 o 50% de lo que habías logrado. Te toma muchísimo tiempo lograr y en muy poco tiempo se pierde. Y en todo, un patrimonio, ¿cuánto te tomó en 10 años? ¿Y en cuánto tiempo se perdió? En una locura, en una mala decisión. Una sola mala decisión y acaba con el patrimonio. Una sola respuesta y le respondiste mal al empleado y te respondió mal y ya se fue y ya te demandó y ya te dejó. Hoy tardé 3 años para entrenarlo. Y en una mala decisión se fue. Meditaré en sus obras. Voy a meditar en sus obras. Porque toda esta fortaleza me ha tomado mucho tiempo construirla y no la voy a perder. Jacob vivió 25 años en un estado de tristeza. Y el mensaje, eso me lo compartió Roge. Roge me habló y me dice, José vive. Me cimbró. Entendí, con esa frase entendí todo, sí es cierto. Las promesas de Dios, lo que Dios ha dispuesto, lo que Dios tiene, ahí está y sigue vivo. Y aunque no lo veas, ahí está. Y va a dar resultado, va a llegar. José estaba en otro rollo, construyendo toda la respuesta a la necesidad que se habría de venir, un impacto a nivel regional o nacional ahí, de la época, muy bueno. Pero Jacob estaba ensimismado, totalmente sin mi dolor, mi tristeza, así como peor que caballo de carretonero, porque eso al menos ven para enfrente, ni para enfrente veía. ¿Qué les digo?
Dios está provocando. Y aunque no veamos, ahí está. El final es bueno, pero el trayecto también lo puede ser. Si hacemos a un lado tristezas, amarguras, si dejamos de determinarnos por mentiras, y aunque fueran verdades, aunque lleguen y te digan verdades para mí, son verdades circunstanciales, no hay negación. Mi esperanza está puesta en Dios y determinada por Dios. Yo sé vivir y él no lo sabe. Dice la expresión: no pensaba yo ver tu rostro. Él ya no pensaba, él ya no tenía, no pensaba yo que la situación fuera mejor, no pensaba yo que, pues no deja de pensar eso. Dejamos de pensar eso y mantengamos siempre la fe, la disciplina y la esperanza y la expectativa. No sé cómo lo va a hacer Dios para corregir esto, pero no va a ser. No sé cómo lo va a hacer Dios, y no tengo que saberlo. Solo sé que Dios lo va a corregir. Dios va a hacer que aún lo mal que están provocando algunos, porque hay políticos que quieren acabar con el país. Sí lo hay, pero no para nosotros. Te lo dejo de reflexión y hacer oración y que podamos aprender de esto.